de óptica, vamos a ver pues los fenómenos relacionados con la luz, ¿está bien? Vamos a hablar de los espejos, ¿está bien? Y algunos detalles adicionales más. Bien, buenos días. A ver, ahora sí los puedo ver acá, los puedo leer. Buenos días, Figueroa, Gómez, Jocelyn, Cusihuamán, Pau, Carcabanillas. Gracias por los saludos. Bien, muchachos. A ver, vamos a tener esto para que no estorbe y vamos a separar nuestra pizarrita. A ver, chicos. Ya, vamos a tener nuestra pizarrita por acá. Buenos días a todos. Ahí están los saludos. Bien, a ver, hoy día vamos a hablar de óptica, como te decía. Vamos a hablar de los fenómenos relacionados con la luz. ¿Sí? Los fenómenos relacionados con la luz. ¿Ya? Vamos a ver acá. Buen día a todos. Ya, a ver, chicos. Ya, entonces, nuestro capítulo es óptica. 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 Ahí está. Ya, ese va a ser nuestro tema principal, nuestro tema, pues, que vamos a tener que hoy día dominar. ¿Ya? Creo que la mayoría no ha visto óptica, o muy pocos de repente, pero no, hay algunos detalles sí que hay que conocer, ¿está bien? Para que podamos pues plantear bien las situaciones, ¿ya? Entonces acá, a ver, en óptica nos encargamos de estudiar la luz, fenómenos relacionados con la luz, ¿sí? Esta luz que tiene naturaleza dual, es decir, a veces se comporta como una onda y a veces se comporta como una partícula. Hay fenómenos donde la luz se comporta como una partícula, ¿ya? Por si acaso. Y hay fenómenos donde se comporta como una onda. Por ejemplo, cuando uno habla del efecto fotoeléctrico, se comporta como una partícula. Y cuando la luz viaja, normalmente, pues, a través del aire, etcétera, se comporta como una onda. También tiene una naturaleza muy particular, tiene una naturaleza dual, ¿ya? Y dentro de los fenómenos relacionados con la luz, vamos a tener los fenómenos, por ejemplo, de la reflexión, ¿está bien? Vamos a aclarar primero que la luz, cuando nosotros lo interpretamos como una onda, ¿ya? Le llamamos, pues, es parte de una onda electromagnética, ¿está bien? La luz es parte del espectro electromagnético. Es la parte visible de ese espectro. O sea, hay ondas electromagnéticas, ¿no? Acá hablamos pues de las OEM, de las ondas electromagnéticas, ¿está bien? Las ondas electromagnéticas. Entonces, la luz es solamente una parte visible, nada más, ¿está bien? Hay muchas otras ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están conformadas por campos eléctricos y campos magnéticos, los cuales varían en el tiempo. ¿Está bien? Los cuales varían en el tiempo. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, esto es simple para tener una referencia de qué se trata, un campo eléctrico y un campo magnético, los cuales varían en el tiempo y se autoinducen. Eso es lo interesante, que los campos se autoinducen.
¿Está bien? Entonces generan pues campos de este tipo. Mira, ve, ahí está un campo variable, ¿ya? Un campo variable en una dirección y en otra dirección va a haber otro campo, ¿está bien? También variable. Este campo, uno es un campo eléctrico, el otro es un campo magnético, ¿está bien? El otro es un campo magnético. Estos se van autoinduciendo, generando pues una onda electromagnética. Y la velocidad de toda onda electromagnética, la velocidad de toda onda electromagnética es lo que se le conoce con la letra C, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de una onda electromagnética en el aire o en el vacío. ¿Está bien? Esto se dice que es la velocidad en el vacío, que es prácticamente idéntica a la velocidad de la luz en el aire. ¿Está bien? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, hablamos de que hay una cierta frecuencia de la onda, hablamos de que hay una cierta longitud de onda, lambda, ¿está bien? Y estos están relacionados mediante la siguiente fórmula. La velocidad de una onda electromagnética es lambda por F. Lambda por F. Esta formulita así tan inocente que la ves ahí, es una de las ecuaciones que más ha venido en una pregunta de examen de admisión. ¿Está bien? Ojo, te estoy pasando ese dato. Es una de las preguntas que más, ¿no? Uno de las ecuaciones que más se ha presentado en un examen de admisión. ¿Está bien? Recuerda que esta es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Esto es la longitud de onda. A ver, vamos a conocerlo por acá. Lambda se llama la longitud de onda. La longitud de onda, la cual se debe expresar en metros. Y F es la frecuencia. F es la frecuencia, la cual se expresa en hertz. ¿Está bien? Por ejemplo, a veces te dicen así, ¿no? Por ejemplo, te dicen, mira, ve, una estación de radio, ¿está bien? Una estación de radio, ¿ya? Emite en todas las direcciones, ¿no? Y tú de repente la radio la sintonizas en los 100 megahertz, ¿está bien? En los 100 megahertz. Digamos que tú lo sintonizas la radio en los 100 megahertz, ¿no? Megahertz. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño de la onda? O sea, ¿cuánto vale su longitud de onda? Si tú la estación de radio la sintonizas en los 100 megahertz, si tú tienes tu radito, bueno, está bien, tú tienes tu radito acá y la radito la sintonizas en los 100 megahertz. ¿Está bien? 100 megahertz. Entonces te dice, oye, ¿de qué tamaño es esa onda emitida por esa estación de radio? ¿Está bien? Por ejemplo, esto que sea radio Oasis, por decirte, ¿no? 100.1, ¿sí? Y ahí está, mira, ¿ve? La frecuencia de 100 MHz. Cuando a ti te dicen 100 MHz, Hertz es unidad de frecuencia. Entonces tú reconoces que esto es frecuencia. Como esto es una onda electromagnética, sabes que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Entonces tú procedes a decir que C es igual a lambda por F. ¿Te das cuenta? O sea, cuando a ti te dan megahertz, ya te están dando la frecuencia de la radio, ¿me entiendes? La frecuencia de la radio. Entonces C es 3 por 10 a la 8, va a ser igual a lambda, que es la longitud de onda, por la frecuencia que es 100 mega, que es 10 a la 6. Tienes que acordarte que mega, este prefijo es 10 a la 6. ¿Está bien? De acá, por ejemplo, yo digo 3 por 10 a la 8 va a ser igual a lambda, ¿no? Y esto de acá es 10 a la 8, ¿sí o no? ¿Está bien? 10 a la 8, entonces 10 a la 8, 10 a la 8 se va, lambda es 3 metros. O sea que la longitud de la onda, el largo de la onda, ¿está bien? Es de 3 metros. ¿Me entiendes? Ahí está una onda y ese largo de la onda es de 3 metros. ¿Está bien? Entonces fíjate, así, ¿no? Te pueden dar una estación de radio, ¿está bien? Y decirte pues cuál es la longitud de onda, ¿no? Esto es lo que tú sintonizas, ¿no? Cuando tú buscas una estación de radio, lo sintonizas en una cierta frecuencia, ¿no? Ya sea en AM o en FM, ¿no? En AM se sintoniza en el orden de los kilohertz, ¿no? En kilohertz. Y en FM se sintoniza en el orden de los megahertz. Pero en todo caso, lo que tienes que acordarte es esto, ¿no?
que la velocidad de una onda electromagnética, cualquier onda electromagnética, ya sea la luz, una onda de radio, una onda de televisión, los celulares, una onda de repente de rayos X, etcétera, se sintonizan pues o viajan a la misma velocidad que es la velocidad de la luz. ¿Está bien? Esta formulita, como te vuelvo a repetir, es una de las más utilizadas en preguntas de examen de admisión y a veces la gente no se da cuenta. Es bien sencilla, pero no lo relaciona con la realidad. ¿Está bien? No lo relaciona con la realidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta es válida para cualquier onda electromagnética, ¿me entiendes? Para cualquier onda electromagnética, ¿correcto? Cualquier onda electromagnética, ¿ya? Sea un rayo de luz, por ejemplo, también, ¿no? También te pueden decir, en lugar de darte una estación de radio, te agarran y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Un rayo de luz roja cuya frecuencia es de 10 a la 14, 5 por 10 a la 14 Hz, ¿no? Determine la longitud de onda, por decirte, de ese rayo de luz roja, por decirte, ¿no? O sea, te pueden cambiar, ¿no? ¿Está bien? Pero tú tienes que darte cuenta que esto siempre se cumple para cualquier onda electromagnética, ¿está bien? Para cualquier onda electromagnética, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la reflexión, a ver, de fenómeno de reflexión. La reflexión de la luz, ¿está bien? O simplemente reflexión, ya en general porque, como te vuelvo a repetir, esto se cumple para cualquier onda. Vamos a hablar de la reflexión regular. La reflexión regular es la que permite generar imágenes. La reflexión regular, ¿en qué consiste? Mira, ¿en qué consiste la reflexión regular? Vamos a suponer que nosotros tenemos, por ejemplo, acá una superficie, una superficie lisa. Y voy a asociarle a esa superficie una normal. Le voy a asociar una normal. ¿Qué cosa es una normal? Una recta perpendicular a dicha superficie. ¿Está bien? Le voy a asociar una normal. Ya, ahora, un rayo de luz que llega acá, mira, ve, un rayo de luz que llega acá, ¿correcto? Al llegar a esta superficie se va a reflejar. ¿Está bien? Se va a reflejar. Ya se va a reflejar. Ese rayito de luz se va a reflejar. A este rayo se le llama el rayo incidente, RI, y este rayo se le llama el rayo reflejado. ¿Qué cosa es RI? Rayo incidente. ¿Qué cosa es RR? Rayo reflejado. ¿Está bien? Este es rayo incidente. ¿Está bien? Y este es rayo reflejado. ¿Correcto? El rayo reflejado. Este ángulo es el ángulo de incidencia y este ángulo de acá es el ángulo de reflexión. ¿Qué cosa es I? I es el ángulo de incidencia y R es el ángulo de reflexión. ¿Sí? Es el ángulo de reflexión. Ahora, ¿qué es lo que se cumple acá? Primero, se cumple que todos estos elementos aparecen en el mismo plano, ¿me entiendes? Todos esos elementos aparecen en el mismo plano. En este caso es el plano de esta pizarra, pues, ¿no? De la pizarra virtual, el plano de tu monitor. ¿Ven? Todos esos aparecen en el mismo plano, todos estos términos, ¿no? El rayo incidente, el rayo reflejado, la normal y los ángulos, pues, ¿no? El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Y también se presenta, también ocurre que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. ¿Está bien? El ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Incidencia y reflexión son iguales. ¿Está bien? Eso es lo que se cumple, pues, con respecto a la reflexión. ¿Está bien? Una observación que tú puedes notar acá es que si esos dos son iguales, por si acaso, este angulito de acá que forma con la superficie, esto es una superficie lisa,
¿Está bien? Es una superficie lisa, ¿ya? Este ángulo de acá que forma el rayo con la superficie y este ángulo de acá que también forma el rayo reflejado con la superficie, esos dos ángulos son iguales por si acaso, ¿no? Ya que estos dos también son iguales. ¿Está bien? A eso se le llama la reflexión regular. La reflexión regular. Ahora, esta reflexión regular permite la formación de imágenes. ¿Está bien? Permite la formación de imágenes. Acá entonces viene lo que conocemos con el nombre de los espejos. ¿Ven? Los espejos planos. A ver, acá quiero hacer una observación. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente las superficies son rugosas. ¿Ven? Normalmente las superficies son rugosas. Entonces, cuando los rayos llegan acá a la superficie, entonces esos rayos reflejados salen en todas las direcciones. ¿Me entiendes? Llegan acá y salen en diferentes direcciones. ¿Te das cuenta? En diferentes. Esto se llama una reflexión irregular o difusa. Y esto es lo que ocurre normalmente en todos los cuerpos, en la realidad. ¿Está bien? Por eso es que, ojo que esto está grande, pero si fuera un lugar muy pequeño, imagínate este lugar muy pequeño, ¿está bien? Al tener muchos rayos que llegan a él y salir en todas las direcciones, entonces prácticamente los cuerpos, todas las personas que se encuentran en diferentes lugares, pueden llegar a ver porque llega la luz de esta región. ¿Me entiendes? Llega la luz de esa región. Entonces, que las superficies sean rugosas, ¿está bien? Que las superficies sean rugosas nos permite ver los objetos, ¿está bien? Ver los objetos. En cambio, cuando la superficie es totalmente lisa, cuando la superficie es lisa, entonces lo que va a ocurrir es que estos rayos, ¿está bien? Estos rayos que llegan paralelos, ¿está bien? Ahora produce también otros rayos paralelos. ¿Me entiendes? Paralelos. Entonces no permite que la gente lo pueda ver. Acá lo que va a suceder es que se forman imágenes. ¿Está bien? Lo que va a suceder es que si acá, por ejemplo, hubiera un objeto, ¿está bien? Un objeto, lo que va a suceder, digamos acá está el objeto, lo que va a suceder es que ese objeto se va a encontrar una imagen en este lugar. ¿Está bien? Proyectando estos rayos se va a encontrar la imagen. O sea, este es el objeto y esta es la imagen. Es así como tú te puedes ver, por ejemplo, la cara en un espejo. ¿Está bien? O sea, cuando la superficie es lisa, se convierte en ¿qué? En un espejo plano. ¿Está bien? En un espejo. ¿Ya? Ahí se convierte en un espejo. Entonces, aparecen acá los espejos planos. ¿Ven? Los espejos planos, que son un tipo de espejo, ¿no? Por ejemplo, un espejo plano, qué es lo que contiene acá? A ver, un espejo plano contiene pues una parte lisa, ¿está bien? La que tú colocas frente al observador, frente al objeto, ¿está bien? A esta zona se le va a llamar la zona real, ¿ya? A esta zona se le llama la zona real y esta zona se le denomina la zona virtual. Entonces, al colocar un objeto en la zona real, digamos acá, vamos a suponer que yo coloque así este objeto, ¿está bien? Vamos a decir que esta parte esté pintada. Entonces, al colocar ese objeto en ese lugar, lo que va a suceder es que detrás del espejo se va a generar, se va a generar la imagen. ¿Me entiendes? Detrás del espejo se genera la imagen. De tal manera que acá aparecerá pues una imagen. Muy gordito. Bueno, ahí está mejor. Ya. Acá, mira, ¿eh? Se genera esta imagen, ¿correcto? Se genera esta imagen. Entonces acá aparece el objeto, ¿está bien? El objeto, ¿está bien? El objeto y acá aparece su imagen. Esta es la zona real y la imagen observa que aparece detrás del espejo, no aparece en el espejo, ¿está bien? O sea, hay profundidad en esa imagen, ¿me entiendes? Si esta distancia es A, acá también hay una distancia A. Si esta distancia es B, acá también hay una distancia B. ¿Me entiendes? Aparece simétrico respecto al espejo. Entonces, los espejos planos,
Decimos que generan imágenes virtuales derechas de igual tamaño, de igual tamaño y simétricas respecto al espejo. ¿Me entiendes? Respecto al espejo, ¿ya? Es así como aparece las imágenes en los espejos planos, ¿está bien? Tú cuando te ves todos los días al espejo, tú te ves la cara y tu cara pues no está en el propio espejo, tu cara está detrás del espejo. Si tú te acercas al espejo, se acerca tu imagen. Tú te alejas del espejo, se aleja tu imagen de ese espejo. ¿Ven? Esas son las características de un espejo plano. ¿Y esto por qué se genera? ¿Debido a qué fenómeno se genera eso? Debido al fenómeno de reflexión, debido al fenómeno que hemos analizado acá arriba, ¿eh? Debido al fenómeno de reflexión. Entonces, esto es algo así, ¿no? Esto es algo así, mira, ve. Yo tengo acá el espejo, por ejemplo, si yo cojo un punto, digamos este punto, ¿ya? O sea, la luz llega a este punto y de ahí salen diferentes rayos de luz, ¿no? Por ejemplo, por acá sale un rayito de luz y acá se refleja. ¿Está bien? Ahí se refleja. Por acá sale otro rayito de luz y acá se refleja. ¿Está bien? Entonces, este es el rayo reflejado y este es el rayo reflejado. Pero si tú prolongas los dos rayos reflejados, entonces en la intersección de la prolongación de los rayos reflejados, ¿está bien? Acá es el punto de intersección de la prolongación de los rayos reflejados, ahí es donde aparece la imagen. ¿Me entiendes? Ahí es donde aparece la imagen. Y que resulta que esa imagen es simétrica respecto al espejo. ¿Está bien? Simétrica respecto al espejo. ¿Ya? Es así como va a aparecer. O sea, es una imagen virtual porque se debe a la prolongación de rayos reflejados. ¿Me entiendes? En el punto de intersección de la prolongación de rayos reflejados. O sea, no son intersección de rayos reales, sino está en la prolongación de dos rayos reales. ¿Me entiendes? Por esa razón, la imagen o esa zona se le llama la zona virtual. Ya. Muy bien. Entonces, esos son los espejos planos. ¿Ven? Los espejos planos. De los cuales vamos a ver. Después le voy a mostrar esto para que ustedes tomen nota, ¿ya? Los otros espejos de los cuales nos vamos a referir son los espejos esféricos. ¿Está bien? Son los espejos esféricos. Estos ya presentan otras características. Ya, esto sí es un poquito más complicadito. ¿Sí? Pero la parte teórica va a ser importante para poder dominarlos. Primero, ¿de dónde proviene un espejo esférico? ¿De dónde proviene un espejo esférico? De esferas, pues. ¿Entiendes? Un espejo esférico proviene de esferas. Voy a colocar, a ver acá, una recta. ¿Está bien? Y ahí vamos a tratar de ubicar dos situaciones. ¿Está bien? Dos situaciones. Ya, mira, a ver. En una primera situación,
yo voy a hacer un pequeño corte acá, ¿ya? Este es el radio de esa esfera, pero yo voy a hacer un cortecito por acá, ¿sí? Pequeñito nomás, ¿ya? Pequeñito, ¿correcto? Ahí a veces no se nota bien, de repente así lo vas a notar mejor. A ver, vamos a ver. Mira, esto es una esfera, por si acaso, ¿ya? Esto es una esfera, ya no es no es una circunferencia, eso es lo que quiero que entiendas. ¿Está bien? Esto es una esfera. Entonces, acá al hacer un pequeño corte te va a quedar algo así. O sea, te va a quedar algo así, como una pequeña tapita. ¿Me entiendes? Como una pequeña tapita. ¿Ya? Como una pequeña tapita. Así te va a quedar. ¿Ya? ¿Está bien? Hay dos posibilidades, que la parte interna sea la parte lisa, ya que la parte interna sea la parte lisa, o que la parte externa sea la parte lisa, ¿me entiendes? Hay dos posibilidades. Si la parte interna es la parte lisa, ¿está bien? Esta digamos que sea la parte lisa, la parte interna, ¿está bien? Es liso, ¿está bien? Entonces el objeto va a estar colocado acá. Acá está el observador, ¿ya? Tú estás acá, mira, ¿ve? Viendo la parte lisa, o sea, esta concavidad, ¿está bien? A ese tipo de espejo, ¿está bien? Donde la parte interna es lisa, se le llama espejo cóncavo. ¿Entiendes? Acá tienes tú el espejo cóncavo. Acá tienes tú el espejo cóncavo. A veces, como te digo, es un poquito fastidiosito acá el dibujito, pero ahí está, ¿no? ¿Está bien? Es la parte interna, es la parte lisa. ¿Está bien? La parte interna. ¿Correcto? Ya, la parte interna. ¿Me dejo entender? Ahí está, la parte interna es la lisa. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ese espejo es cóncavo. Ese espejo cóncavo, ¿está bien? Cóncavo, proviene de una esfera de radio R. ¿Está bien? Acá está el observador frente al espejo. ¿Está bien? Frente al espejo cóncavo. ¿Está bien? Frente al espejo cóncavo. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que ahora tenemos pues otro espejo. ¿Ya? Igual el observador va a estar acá. ¿Ya? El observador va a estar acá. Ahí van a estar, esta es la zona real, pues, ¿no? Está bien, la zona real, ¿no? Este es el observador. ¿Está bien? Ahí está el observador. Y ahora resulta que la parte externa es la parte lisa. Entonces la parte lisa va a ir frente a quién? Frente al observador. ¿Está bien? Frente al observador. Ya así, ¿no? ¿Está bien? Acá esta parte es la parte lisa. ¿Está bien? Es la parte lisa. ¿Ya? Entonces, este tipo de espejo se le llama el espejo convexo. ¿Está bien? Convexo. Obviamente que ese espejo convexo es de cierto radio R. ¿Está bien? Proviene de cierto radio R también, ¿no? Igual que en el caso anterior. ¿Ya? Pero la parte externa es la lisa. ¿Está bien? Este punto es el centro de curvatura, este punto es el centro de curvatura, ahí está. ¿No? De esfera de donde proviene, pues, ¿no? De donde proviene. A este eje se le denomina el eje principal, ¿no? El eje principal. Entonces, acá, donde está el observador, esta es la zona real, ¿está bien? Y detrás del espejo aparece la zona virtual, ¿no? ¿Está bien? Para ese ejemplo, ¿no? Para esa situación. Para la otra situación, bueno, esta zona sería la zona real, ¿ya? La zona real, y
esta zona es la zona virtual. ¿Está bien? Esta zona, la zona real, y esta zona es la zona virtual. ¿Correcto? Es la zona virtual. O sea, siempre donde esté el observador va a ser la zona real y donde no esté el observador es la zona virtual. ¿Está bien? Es la zona virtual. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú tienes que tener presente. ¿Me entiendes? Eso es lo que tú tienes que tener presente. ¿Ya? Ahora bien. Bien. Esto lo que hace es producir imágenes, pero cada espejo tiene sus propias características de las imágenes. Y los fenómenos para que se produzcan las imágenes, las líneas que producen las imágenes, ¿no? Son líneas más o menos determinadas, pero primero vamos a conocer los elementos y luego vamos a conocer las características, ¿está bien?, de esas imágenes que van a aparecer, ¿no? O sea, acá ya es un poquito más complejo, ¿no? Porque cada situación es diferente, ¿no? ¿Está bien? A ver, vamos a ver los elementos. Los elementos de un espejo. ¿Está bien? Los elementos van a ser básicamente los mismos, para todos los espejos, ya sea cóncavo o convexo, ¿sí? Va a ser el mismo. Ya vamos a ver un poquito más grande, a ver acá, vamos a ver esto. Hay que tener, a ver, ya. Ya vamos a ver un poquito más. Ahí, por ejemplo, yo tengo un espejo, normalmente las esferitas son grandes, después lo vamos a retirar esta esfera, solamente lo único que necesitamos es una partecita nada más de la esferita, ¿verdad? ¿Está bien? A ver, vamos a ver cómo nos sale. Ahí está una pequeña tapita, ¿está bien? Ahí está una pequeña tapita, ¿está bien?, de ese espejo. ¿Está bien? Recuerda que es esférico, ¿no? Entonces se toma una pequeña tapita, ¿no? Ahí está. Así, ¿no? Ya. Bien. Este es el centro. Ya. Este es el radio. Vamos a ponerlo acá. Ya, el radio. ¿Está bien? El radio. Listo. Ya, fíjate. Este punto de acá le vamos a llamar O. ¿Está bien? Acá está el espejo. ¿Está bien? Este es un espejo. Es un espejo, pues, esférico, ¿verdad? ¿Está bien? Ya. Este es el espejo esférico. Este de acá, mira, ve, vamos a ver acá. R es el radio del espejo. ¿Está bien? Este recta XX', ¿está bien? XX' se le llama el eje principal. ¿Está bien? XX' se le llama el eje principal. ¿Está bien? ¿Qué más? Este punto de acá, ¿está bien?, del punto de intersección se le va a llamar vértice. ¿Está bien? Vértice. V es el vértice. Es el punto donde corta el espejo con el eje principal. ¿Está bien? Y va a haber otro punto por acá. ¿Ven? Así como este punto O. Va a haber otro punto por acá que se le va a denotar con la letra F, que se encuentra en la mitad del radio. ¿Está bien? Que se encuentra en la mitad del radio. Ese punto F se le llama foco. ¿Está bien? El foco. ¿Ya? El foco. Y a esta distancia que hay del vértice al foco, ¿eh?, que hay del vértice al foco, cual se va a denotar con la letra F,
se le denomina la distancia focal. Esa sí es una distancia. F es la distancia focal. ¿Está bien? Es la distancia focal. Y lo interesante es que esa distancia focal siempre es la mitad del radio. ¿Ya? Siempre es la mitad del radio. Está en el punto medio. ¿Me entiendes? En el punto medio. Es la mitad del radio. La distancia focal, ¿qué cosa es? La mitad del radio. ¿Eh? Ahora, se le da signos que luego lo vamos a ver, ¿ya? Pero esa es la distancia focal, la mitad del radio, ¿correcto? La mitad del radio. Vamos a ponerle un poquito más acá. A ver, ahí está distancia focal. Ya está. ¿Está bien? Entonces tengo esta circunferencia, acá se encuentra el espejo, ¿verdad? Acá está el espejo. ¿Qué tipo de espejo es este? Este es un espejo, por ejemplo, cóncavo, ¿no? Porque esta parte interna es la parte lisa, ¿está bien? Esta zona es la zona, siempre se mide así, ¿no? ¿Está bien? A partir del vértice, ¿no? Esta zona es la zona real y detrás del espejo está la zona virtual, ¿ya? La zona real y la zona virtual, ¿correcto? Detrás del espejo. Este es el espejo, radio, centro de curvatura, O es el centro de curvatura, ¿ya? A ver, de repente no lo anoté acá, O, ¿qué cosa es? El centro de curvatura. O sea, el punto, pues el centro de la circunferencia, pues, ¿no? De donde proviene el espejo. El espejo proviene de una circunferencia. O sea, yo me llevo esta circunferencia y ahí está mi espejo. ¿Me entiendes? ¿Está bien? Ahí está el espejo. ¿Correcto? O sea, acá hay una circunferencia, pues, de donde proviene el espejo. ¿Me entiendes? ¿Ya? De donde proviene el espejo. Listo. Esos son los elementos del espejo. ¿Está bien? Esos son los elementos del espejo. Ahora, las imágenes que van a aparecer es debido a unos rayos, ¿ven? A unos rayos. Por ejemplo, vamos a ver acá algunos rayos principales. Bueno, en óptica te pueden preguntar problemas, te pueden preguntar teoría. La verdad que es un tema un poquito amplio, ¿ya? Pero lo vamos a tratar acá de conocer. Mira, ve. Normalmente, ¿cómo se denota acá? Normalmente se denota así, pues el espejo, ¿no? ¿No? Tenemos así, ¿no? Ups, 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 ups. A ver, así. Ya está. Este es el espejo, ¿no? Este es el espejo. Por acá está el eje. La mitad, ¿verdad? Ya, ahí está el eje principal. Y cuando se tiene un objeto, se tiene pues en esta región, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo dos puntos importantes. Uno que es a ver, un ratito para más o menos, voy a ayudar de acá, más o menos acá, está así, por acá más o menos, ¿no? Ya, a ver. Entonces, a ver, como les comentaba, pues por acá, digamos, está el centro. ¿Está bien? El centro, el O o el centro, a veces muchas veces le ponen O o centro, ¿ya? Centro, ¿está bien? Vamos a cambiarle, que es lo más usual, ¿ya? La C, mejor. Está bien, le voy a cambiar por C. Le voy a cambiar por C, a ver acá. ¿Está bien? Entonces, fíjate, acá tengo el centro, y por acá, voy a tener otro punto, ¿está bien? Aparte del centro, voy a tener otro punto que va a ser el foco, ¿está bien? Y otro punto que va a ser el vértice, ¿está bien? El vértice. Entonces, un objeto puede estar colocado en cualquier lugar, ¿está bien? Un objeto puede estar colocado en cualquier lugar de este eje principal, ¿me entiendes? En cualquier lugar del eje principal, ¿está bien? En cualquier lugar del eje principal, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar un objeto acá, ¿sí?
Ese objeto que nosotros lo colocamos acá, digamos que está por acá el objeto, ahí está, mira, está la luz que emite o que se refleja. Entonces hay diferentes rayos. Por ejemplo, uno de los rayos es el rayo paralelo. El rayo paralelo es aquel rayo que sale en forma paralela al eje principal, que sale en forma paralela al eje principal, y ese rayo paralelo, cuando llega acá, se refleja pasando por este foco, pasando por el foco. Así es como se refleja este rayo. Este rayo se llama el rayo paralelo, ¿entiendes? Este rayo se llama paralelo. El rayo focal es otro rayo. Ese rayo focal es aquel rayo que sale del objeto y pasa por el foco, ¿ya? Pasa por el foco, y cuando pasa por el foco se refleja, y al reflejarse sale paralelo. Sale paralelo. ¿Sí? Sale paralelo. Acá lo voy a poner así. Listo. Y esos son dos de los rayos más importantes que nosotros tenemos. Y en el punto de intersección de esos dos rayos, en el punto de intersección sale la imagen. Ahí sale la imagen del objeto. Ahí sale la imagen del objeto. ¿Ya? Ahí sale la imagen del objeto. Entonces, tú tienes acá el objeto y en el punto de intersección de los rayos aparece la imagen. La imagen. Ahí aparece la imagen. Entonces, acá, por ejemplo, la imagen salió en la zona real. Podría haber salido, dependiendo de dónde coloque el objeto, podría haber salido en la zona virtual también. Eso significa que no siempre puedes ver los objetos. No siempre puedes ver los objetos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el objeto, si la imagen te sale acá, ¿no? En la zona real, tú no lo puedes ver, al menos que coloques una pantalla. Siempre que te hablen de una pantalla es porque la imagen es real. ¿Está bien? Tú lo único que puedes ver siempre son las imágenes virtuales. Eso sí lo puedes ver. Estas sí se pueden ver. Acá estás tú, ¿no? Esta imagen, esta sí la puedes ver. Solamente las virtuales, no las reales. Cuando aparecen imágenes reales, requieres de una pantalla para que se pueda ver. ¿Me entiendes? Se necesita de una pantalla para que se pueda ver. ¿Ya? Es una aclaración que hay que tener presente. Muy bien. Entonces tenemos acá pues las características principales de esta parte de óptica. ¿Sí, chicos? Ya, como te decía, pues tiene sus pequeños detalles, pues sí o no. ¿Está bien? Tiene sus detalles, ¿no? Ya, ahí está. A ver, tómele una captura, será ya, pues, ¿no? ¿Está bien? Está, profesor. Ya, a ver, entonces ya ustedes después lo pasarán, pues, ¿no? Su cuaderno, ¿ya? ¿Alguna pregunta por acá? Ninguna, ¿no? Ya. Bien, vamos a seguir viendo, pues, esta... Bueno, un segundo. Vamos a seguir viendo esta situación, ¿ya?
Bien, tenemos acá la ecuación de Descartes, que es aquella ecuación que va a relacionar distancias. ¿Está bien? Va a relacionar distancias. Mira, a ver. Digamos que yo tengo acá el espejo. Ya, a ver, un ratito, por favor. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya, un ratito. Vamos a ver. Si no, no nos va a alcanzar nada de espacio acá. Ya, a ver. Tenemos acá la ecuación de Descartes. Mira, ve, la idea es la siguiente, pues. Se tiene acá el espejo, ¿ya? Se tiene ahí el espejo. ¿Correcto? Se tiene ahí el espejo. Ya, se tiene acá el eje principal, ¿verdad? El eje principal. Vamos a decir que este punto, a ver, yo tengo acá los tres puntos, ¿ya? Este es el vértice, este es el foco, y por acá está el centro, ¿no? Por acá está el centro. Ese ahí, ¿no? El centro. Ya está. ¿Está bien? Todas las distancias siempre se miden a partir del vértice. ¿Sí? Todas las distancias se miden a partir del vértice. Por ejemplo, del vértice al foco, ¿no? ¿Está bien? Distancia focal, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo voy a colocar acá un objeto. Entonces, la imagen, digamos que salir por acá. ¿Está bien? Vamos a suponer que por acá sale la imagen. Entonces, tengo acá el objeto y tengo acá la imagen. ¿Verdad? Ya, entonces, como todas las distancias se miden a partir del eje principal, entonces esta va a ser otra distancia y esta va a ser otra distancia. ¿Sí? Esta distancia se le conoce con el nombre de la distancia focal. ¿Ya? Esta distancia es la distancia imagen y esta distancia es la distancia objeto. F, ¿qué cosa es? La distancia focal. ¿Correcto? La distancia focal. Esa distancia focal tiene una regla de signos, positiva o negativa, dependiendo del tipo de espejo que esté utilizando. Si el espejo es cóncavo, es positivo. Y si el espejo es convexo, es negativo. ¿Está bien? Esa es la distancia focal. ¿Está bien? La distancia focal. A ver, la otra distancia es la distancia imagen. Distancia imagen. ¿Está bien? El I también puede ser positivo o puede ser negativo. Recordemos por si acaso que esta es la zona real y acá esta es la zona virtual, ¿sí o no? No nos olvidemos de eso. ¿Está bien? Entonces, acá será positivo cuando la imagen sea real. La imagen sea real y será negativo cuando la imagen sea virtual. ¿Está bien? Imagen real o imagen virtual. ¿Está bien? Positivo o negativo. Y el O, que es la distancia objeto, esa distancia objeto siempre es positivo. ¿Está bien? Siempre es positivo.
Acá no hay positivo o negativo, ¿no? Siempre positivo. El O siempre es positivo. ¿Eh? Entonces, cuando esté para este lado, será positivo, y cuando esté para este lado, será negativo. ¿Eh? ¿Ya? Y se cumple esta relación, la relación de Descartes, ¿no? ¿Está bien? Ya, nos dice que 1 sobre F es igual a 1 sobre I más 1 sobre O, el famoso φ. ¿Está bien? Φ. 1 sobre F es igual a 1 sobre I más 1 sobre O. ¿Está bien? Cada uno pues con sus respectivas reglas, obviamente, ¿no? Con sus reglas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra relación tenemos nosotros que conocer? Parte de la ecuación de Descartes. Debemos conocer sobre el aumento. ¿Está bien? El aumento. A de aumento. ¿De qué se trata el aumento? Mira, ¿ve? El aumento se trata de lo siguiente. El aumento se define como menos I sobre O. ¿Eh? Ese es el aumento. Esa relación se denomina aumento. Esa relación se denomina aumento. Menos I sobre O. Por lo tanto, el aumento, ojo a menos I sobre O, por lo tanto, el aumento va a ser positivo o puede ser negativo. Negativo. Será positivo el aumento cuando la imagen sea virtual o derecha. Toda imagen virtual es derecha. Toda imagen real es invertida. O sea, mira, hay estas posibilidades, pues, ¿no? Tú estás en la zona real y en la zona virtual. Tu objeto siempre está en la real, pues, ¿no? Pero tu imagen puede quedar acá o puede quedar acá. ¿Está bien? Dependiendo de dónde estés ubicado, ¿ya? Si la imagen queda acá, ¿está bien? Si la imagen es real, es invertida, ¿está bien? ¿Ya? El aumento es negativo. Y cuando tu imagen quede acá, es virtual. Y toda imagen virtual es derecha. ¿Está bien? Entonces el aumento es positivo. ¿Me entiendes? El aumento, este menos I sobre O, tiene esas características. Pero también, ¿ya? También, yo puedo encontrar una relación del valor absoluto del aumento. El valor absoluto del aumento, o sea, sin su signo, el valor absoluto del aumento es una relación entre los tamaños, el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Relación de tamaños, tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. ¿Qué cosa es TI? TI es tamaño. Tamaño de la imagen. ¿Y qué cosa es TO? TO es tamaño. Tamaño del objeto. Esa relación también es útil, porque a veces te dan relaciones de los tamaños. Y entonces tú puedes encontrar el valor absoluto del aumento. Profe, ¿y el signo cómo le pongo? Dependiendo, pues, cómo es la imagen, ¿sí o no? ¿Está bien? Dependiendo cómo es la imagen, tú le vas a colocar el signo. ¿Ya? Muy bien, entonces, estas son las características, pues, que nosotros tenemos de estas situaciones. Muy bien, y con eso ya se puede plantear los problemas. Con eso ya se puede plantear los problemas.
A ver, tomen nota de eso. Ya, dale una pequeña captura ahí. ¿Está bien? Para luego poder ver, pues, cómo se aplica esto, ya, de los problemas. Ahí en su parte teórica ustedes tienen... un segundo. Vamos a mover esto un ratito. Ya. Ya, ustedes tienen ahí en su, digamos, en su parte teórica algunos detalles más, ¿no? Que sería bueno que lo lean también, ¿no? Pero básicamente, pues, lo que tenemos acá es este capítulo de óptica y lo principal que acabo de mencionarles, pues, ¿no? Ya, a ver. Bien, entonces, de acuerdo a lo que ya les he explicado, nosotros podríamos plantear problemas. ¿Está bien? A ver, vayan viendo la pregunta 1. Ya, vamos a ver primero. Vamos a ver primero los espejitos cóncavos. ¿Ya? Perdón, los planos primero. Ya vamos a ver los espejos planos. A ver ahí. Dice, ¿cuál es la distancia de la pelota respecto a su imagen? Primera pregunta, ¿qué hace? La distancia de la pelota respecto a su imagen. A ver, ¿dónde aparece la imagen de un objeto? Cuando La es un zona espejo virtual plano. Ya, muy bien. ¿Qué más sabes? A ver. Zona real, zona virtual. ¿Dónde aparece? ¿En cualquier lugar? o en la zona virtual. Ya, pero aparece en cualquier lugar. O sea, puede aparecer por acá. O a la misma distancia que el objeto. Ahí está, ¿verdad? Aparece ubicada a la misma distancia. Entonces, por acá aparecerá su imagen. Mira, ve. Este es el objeto, esta es la imagen. Y como tú dices, a la misma distancia. ¿Está bien? Simétrica respecto al espejo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la distancia de la pelota? Es de la pelota, ¿está bien? La distancia de la pelota respecto a la imagen. O sea, respecto a la imagen. Esa es la distancia que te está preguntando. Por lo tanto, la respuesta sería 10. ¿Está bien? La distancia del objeto respecto a su imagen. Esta es la distancia respecto al espejo, 5 metros. Pero respecto a la imagen, como la imagen está 5 metros detrás, entonces sería 10 metros. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Aquel que tenga alguna duda siempre puede utilizar de repente su chat o su audio para que pueda preguntar. ¿Ah? A ver la segunda. ¿Cómo sería? A ver, vamos pensándola. A ver. Ya, a ver, ¿encontraron una respuesta? ¿No? 50 también, ¿no sería? 50, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, dice lo siguiente.
Un rayo de luz incide sobre una superficie, ¿sí?, con un ángulo de 50 grados. A ver, entonces, a ver, esta es la superficie y este es el rayo. Acá. Este es el rayo. Este es el rayo incidente, ¿verdad? Dice que incide sobre la superficie con un ángulo de 50 grados. Entonces, el ángulo de incidencia es este de acá. O sea que este ángulo es 50 grados. ¿Está bien? Este es el ángulo de incidencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso lo hemos definido, ¿no? Este es el ángulo de incidencia. Listo. El ángulo de incidencia se mide respecto a la normal. Entonces, como esta es la superficie, entonces yo lo que tengo que hacer es trazar una perpendicular a la superficie. ¿Está bien? Ahí está la normal. Y el ángulo de 50 es respecto a la normal, no respecto a la superficie. ¿Me dejo entender? Ya. Ahora, determine la desviación que experimenta el rayo de luz. Muy bien. Mira, ese rayo de luz tiene esta dirección. ¿Sí o no? Él tiene esa dirección. Debería continuar ese rayo, pero se encontró con la superficie. ¿Está bien? Se encontró con la superficie y se desvió. ¿Está bien? Ahí está, mira, ¿eh? Este sería el rayo reflejado, ¿verdad? Este sería el rayo reflejado, ¿correcto? Entonces, mira, ve, de acuerdo a la teoría, si esto es 50 grados, este ángulo, que sería el ángulo de reflexión, son iguales, ¿sí? ¿Está bien? ¿Recuerdas eso? O sea que esto es 50 grados. Ahora, pero ¿cuál era la dirección? Dice, determina la desviación. ¿Cuál sería la desviación? Mira, ve, 30. si este es el rayo que incide, entonces esta era la dirección inicial. Esta era la dirección inicial del rayo. Y esta es la dirección final del rayo. ¿Me entiendes? Esa es la dirección final del rayo. Entonces, la desviación va a ser este ángulo de la dirección inicial hacia la dirección final. Ese ángulo sería la desviación. ¿Ve? Ese ángulo va a ser la desviación. Entonces, ese ángulo de desviación, veamos acá, bueno, un poquito, a ver, geometría del problema. Mira, ve, esto vale 40, ¿sí o no? ¿Está bien? Esto de acá es 40, ¿cierto? Y este de acá, a ver, como acá es 40 también, ¿sí o no? ¿Está bien? 40. Entonces la desviación, ¿cuánto será? 80. 80 grados. ¿Me entiendes? Entonces tú lo que tienes que hacer es hacer el gráfico y entender cuál es la desviación. Por eso te vuelvo a repetir, la desviación va de la dirección inicial hacia la dirección final. Bien, ¿alguna duda ahí? Todo claro por ahora, profesor. Muy bien. A ver acá. Pregunta 3. Dice, se muestra la trayectoria de un rayo luminoso que incide sobre los espejos. Determine la medida del ángulo teta. Te pide determinar la medida del ángulo teta. Acá, por ejemplo, ya hay dos espejos. ¿Está bien? Ya hay dos espejos. Un espejo es es este de acá,
Este es un espejo E1, por decirte así, ¿no? Y acá hay otro espejo E2. ¿Está bien? Hay dos espejos. Este rayo, por ejemplo, es el rayo incidente sobre el espejo 1. Y este rayo de acá es el rayo reflejado del espejo 1. Pero observa que ese rayo reflejado del espejo 1 va a ser el rayo incidente del espejo 2. Y este rayo de acá sería el rayo reflejado del espejo 2. A ver, vuelvo a repetir. De repente te me confundes ahí. Mira, este rayo de acá es el rayo incidente del espejo 1. Y este de acá es el rayo reflejado del espejo 1, ¿sí o no? Pero ese mismo rayo acá se convierte en el rayo incidente del espejo 2. ¿Está bien? Y este es el rayo reflejado del espejo 2. ¿Está bien? Ya, entonces ahí este rayo cumple doble función, ¿no? Este es el rayo incidente del espejo 1 y este es el rayo reflejado del espejo 1. Mientras que este rayo, que es el mismo, va a ser el rayo incidente del espejo 2 y el rayo reflejado del espejo 2. ¿Me entiendes? Ya, o sea, este rayo cumple doble función, ¿no? Ya, ahora dice, de acuerdo a la figura, te pide la medida del ángulo θ. ¿Está bien? Estos términos de acá, ¿está bien? Este es del espejo 2, el espejo 2. Y este del espejo 1, el espejo 1. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque a veces inclusive te han pedido, ¿no? Pregunta de examen te han pedido, ¿cuál es el ángulo que forma el rayo incidente, el espejo 1 con el rayo reflejado en el espejo? ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que saber reconocer, pues, ¿no? ¿Está bien? Saber reconocer. Entonces, a ver acá. Mira, ve, este ángulo es θ. Como este ángulo es θ y es con el espejo 1, entonces este ángulo de acá es θ. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Porque forma el mismo ángulo con el espejo. Ya está. Pero acá en el espejo 2 este ángulo es 30. Este angulito es 30. ¿Está bien? Con el espejo 2. Entonces el rayo incidente, ¿está bien? También forma 30, ¿sí o no? Entonces lo único que quedaría acá es fijarse en este triángulo. Nada más, ¿no? Fijarse en este triángulo, ¿no? Entonces θ más 110, ¿no? Perdón, θ más 110. Θ más 110 más 30, ¿sí o no? Es igual a 180 grados. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuánto vale θ? Sería 40. 30, 40. 40, 40, ¿no? A ver, esto es 140, pues. ¿Sí o no? 140, pasa otro a restar, 40 sale, no 30. ¿Ya? 40. ¿Sí? ¿Ya? 40 grados. ¿Me entendiste? Esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces, en los espejos planos hay que tener presente, pues, en los espejos planos, simplemente la geometría del problema. Está, profesor. Muy bien, espero que se hayan dado cuenta de eso, porque ese es el tipo de problema que se puede presentar, pues, en un espejo plano, ¿no? A ver, veamos acá. Dice, con respecto a la imagen de un espejo ubicado, de un objeto ubicado frente a un espejo convexo, indique lo correcto. Ya, indique lo correcto. Bueno, acá habría que conocer cuáles son las características de las imágenes en un espejo convexo.
Ya. Mira, ve, si tú tienes un espejo convexo, digamos, este es el espejo convexo, este es el eje principal. Ese espejo convexo es, tú interpretas así, ¿ah? Este espejo convexo se comporta como un espejo retrovisor. ¿Sí? Es un espejo retrovisor del auto. ¿Ya? Es un espejo retrovisor del auto. Y si tú alguna vez has visto a través de un espejo retrovisor del auto, tú estás acá de repente, ¿verdad? Tú estás acá mirando el espejo y digamos que venía un camión, ¿no? Un camión, ¿no? Detrás tuyo, detrás del auto donde estás, viene un camión enorme. ¿Sí? Entonces, tú ese camión, ¿sí? Tú estás acá y ves tu espejo, ¿y cómo lo ves al camión? Lo ves así, ¿sí o no? Lo ves así. Lo ves dentro del espejo al camión, ¿sí o no? Lo ves pequeño, ¿verdad? Lo ves pequeño, tú lo ves así que se está acercando, ¿cierto? Se está acercando. Eso es lo que tú ves. O sea, siempre va a ser el mismo tipo de imagen. Entonces tú vas a decir, las imágenes, vamos a ponerlo por acá. Acá solo se va a presentar un tipo de imagen. En un espejo convexo, las imágenes, todas las imágenes, no hay otra posibilidad, ¿me entiendes? Las imágenes son virtuales. Virtuales, recuerda que esta es la zona real y detrás del espejo está la zona virtual. Son virtuales, derechas, porque tú no lo ves al camión de cabeza, ¿sí o no? Derechas y de menor tamaño. ¿Ya? Esas son las características de las imágenes en un espejo convexo. ¿Vale? Ojo, no hay más. ¿Vale? No hay más. Todas las imágenes tienen esta característica. Son virtuales, derechas y de menor tamaño. Entonces, lo único que quedaría acá es buscar, ¿no? Como te hablan de un espejo convexo, ¿eh? Como te hablan de un espejo convexo, ya esta es la única característica. Mire, es sencillo. Cuando te hablan de un espejo convexo, esa es la única característica. La imagen es real, real, no, virtual, virtual. Derecha y de igual tamaño, no. No, no es de igual tamaño. Virtual, derecha y de menor tamaño. Ahí está. Esta sería nuestra respuesta. ¿Entiendes? ¿Ya? Esa es la característica de los espejos convexos. Cuando te preguntan el espejo convexo, es un poco más fácil porque es solamente una sola característica, ¿no? El problema está en el cóncavo, ¿no? El cóncavo sí puede presentar diferentes, ¿no? Imágenes reales, imágenes virtuales. Ese sí puede presentar diferentes. Dependiendo de dónde esté, ¿no? A ver, vamos a ver una aplicación. A ver acá. Dice, una vela está a 40 centímetros de un objeto convexo. Una vela está a 40 centímetros de un espejo convexo. Este es el objeto, pues, la vela. Y dice que está a 40 centímetros de un, este debe ser espejo, ¿ya? Este no es objeto, sino, esto es espejo. Espejo convexo, ¿eh? O sea, ¿qué distancia te está dando la distancia objeto? Tú sabes que la distancia objeto siempre es positiva, ¿eh? La distancia objeto es 40 centímetros. De un espejo convexo de 20 centímetros de radio curvatura. Mira, ve, la distancia focal es más o menos el radio entre dos. ¿Está bien? Entonces, el radio curvatura dice que es 20
Entonces sería 20 entre 2, o sea, 10. Pero ¿qué signo le vas a colocar? ¿Qué signo se le coloca? Mira, como es un espejo convexo, entonces se le coloca el signo menos. Cuando es convexo, se le pone el signo menos. Acá está, mira, ¿ve? La distancia focal, convexo, negativo, negativo, ¿ve? Y habíamos visto que era la mitad del radio, ¿sí o no? Era la mitad del radio. Entonces se le pone el menos. Por lo tanto, acá sería menos 10. ¿Ve? Menos 10 centímetros. Esa es la distancia focal. ¿Ve? Esa es la distancia focal. ¿Ya? Dice, ¿a qué distancia del espejo se formará su imagen? O sea, la pregunta que está haciendo es la distancia imagen. ¿Eh? Es la distancia imagen. Entonces, ¿qué hacemos ahí, muchachos? Aplicamos el fío. 1 sobre f es igual a 1 sobre i más 1 sobre f. 1 sobre f, que es menos 10, le pongo acá el menos y acá el 10, va a ser igual a 1 sobre i más 1 sobre 40. Bueno, acá yo creo que lo más conveniente es multiplicar arriba por 4 y abajo por 4. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te quede así menos 4 sobre 40. ¿Sí? Este pasa al otro lado a restar, menos 1 sobre 40 va a ser igual a 1 sobre i. ¿Sí? Va a ser igual a 1 sobre i. ¿Me entiendes, no? O sea, este pasó al otro lado a restar, ¿no? Yo lo multipliqué por 4 para que sea 40, 40, y acá me queda menos 4, menos 1, menos 5. Menos 5 sobre 40 va a ser igual a 1 sobre i. ¿Está bien? Y acá se toma la inversa, se divide, y el i va a ser igual a menos 8. ¿Está bien? Menos 8 centímetros. ¿Está bien? Este menos, ¿qué significa el menos acá? ¿Ah? El menos significa que está en la zona virtual. ¿Está bien? Por eso es que te sale el menos. Como la distancia es su valor absoluto, entonces la longitud de esa distancia sería solamente 8 centímetros. ¿Está bien? Esa es la forma de cómo ustedes van a trabajarlo ahí. ¿Está bien? Fíjate en los signos nada más, ¿ya? En los signos es donde tienes que tener cuidado. ¿Está bien? ¿Ya? En los signos es donde tienes que tener cuidado. ¿Me dejo entender? O sea, tú reemplazas en la formulita, pero tienes cuidado con los signos. Este ya sabes que siempre es positivo. Este de acá es lo que te piden, bueno, lo que te salga te dirá. Y este, la distancia focal, como es convexo, ya sabemos que es la mitad del radio, pero negativo. ¿Eh? Negativo. Ya, a ver, por si acaso, si no has tomado la capturita, ahí está ya, de esta segunda parte, ¿eh? Esta otra pizarrita, a ver, tomaré la capturita de esto, ya, para que lo tengas ahí todo también, por si acaso no lo hayas tomado la captura. Bueno, y de acá, pues, yo te recomiendo bastante que lo pases a tu cuaderno. Una cuestión de tiempo, nada más lo estoy haciendo así. Ustedes saben que esto, la física se aprende pues copiando, escribiéndolo. ¿Eh? ¿Ya? Yo lo hubiera hecho en pizarra, pero tengo algunos problemas, algunos inconvenientes acá. Todo esto de acá, pásenlo a su cuaderno, ¿ya? Por favor. Si no, por las puras, ¿eh? Por las puras. Te dedicas a tomar captura, finta nomás eso. Ñanga. No aprendes nada. Todos los que tienen solamente, no tienen cuaderno y tienen pura captura nada más y dicen que van a estudiar de eso, nada. Por eso es que las notas, pues, ¿no? Toman exámenes virtuales, la universidad toma examen virtual, pero las notas son más bajas que las presenciales. ¿Por qué? Porque no saben estudiar. Porque creen que tomando captura ya saben.
Porque cree que ya, si el profesor ya lo hizo, ya tú ya sabes. Y eso es mentira. ¿Sí? Te engañas, te autoengañas. Todo por la facilidad, por creer que todo es más fácil, ¿no? Que todo es más práctico. Ya yo no hago nada, ¿no? Entonces, te vas a engañar y al final los resultados te van a decir lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Así que pasemos su cuaderno. ¿Ya? Espero que tengan cuaderno. Ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Acá el problema de enseñanza virtual es que tienes que ser muy responsable. Bien, pregunta 6. Un objeto está colocado a 40 centímetros de un espejo cóncavo. ¿Ya? Mira, el objeto colocado a 40 centímetros del espejo cóncavo. Entonces acá yo tengo un espejo cóncavo. Ahí está mi espejo cóncavo. Este es el eje principal. ¿Sí? Ese es el eje principal. ¿Ya? X, X'. ¿Sí? Esta es la zona real y esta es la zona virtual. Ahí está, ¿no? Zona real y la zona virtual. Bueno, dice que el objeto está colocado a 40 centímetros de un espejo cóncavo, o sea, la distancia, la distancia objeto, es 40 centímetros. De radio de curvatura 40 centímetros, o sea, mira, ve, la distancia focal yo sé que es la mitad del radio, pero lleva signo, y le coloco más porque es cóncavo, ¿me entiendes? O sea que la distancia focal sería más, a ver, 40 sobre 2, o sea, 20. Esa es la distancia focal. ¿Está bien? La distancia focal. Dice, determine a qué distancia del objeto se forma la imagen. ¿Está bien? Determine a qué distancia del objeto se forma la imagen. ¿Está bien? La pregunta es la distancia del objeto, ¿está bien?, a la imagen. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo lo primero que voy a encontrar es el I. ¿Está bien? El I. El I voy a encontrar. ¿Está bien? El I voy a encontrar. ¿Está bien? ¿Y cómo encontraría el I? 1 sobre F es igual a 1 sobre I más 1 sobre E. ¿Está 1 sobre F, que es 20, va a ser igual a 1 sobre I más 1 sobre O, que es 40. ¿Está bien? ¿Qué hago acá? Multiplico acá arriba por 2 y abajo por 2. ¿Está bien? Entonces me va a quedar, a ver, 2 sobre 40. Esto pasa a restar menos 1 sobre 40 es igual a 1 sobre I. O sea que I va a ser igual a que, a ver, esto es 2 menos 1, 1, 1 sobre 40. La inversa es 40. Esa va a ser la distancia imagen, ¿sí o no? ¿Eh? Esa va a ser la distancia imagen. ¿Correcto? Bien. Ya, acá la pregunta, bueno, en sí no hay clave, ¿ah? Mira, te voy a explicar por qué no hay clave. Claro, si yo cambio acá la pregunta, determinar a qué distancia acá dice a qué distancia del objeto. Si yo cambio acá y pongo espejo, mi respuesta va a ser 40. ¿Me entiendes? Si yo cambio acá y pongo espejo, mi distancia va a ser 40. Mi respuesta sería 40. Pero tal como está la pregunta, no hay respuesta, porque fíjate, yo tengo acá mi objeto, ¿ya? Yo tengo acá el objeto. ¿Eh? Esta distancia y la distancia objeto. ¿Cuánto vale la distancia objeto? 40 centímetros. ¿Eh? ¿Y dónde aparece la imagen? La imagen aparece a 40 centímetros. Recuerda que siempre se mide a partir del vértice. Entonces tu imagen aparece acá. Acá aparece tu imagen. Y resulta que esa imagen también aparece a 40 centímetros. Por lo tanto, la distancia del objeto a la imagen sería 0. 0 centímetros. Esa sería la respuesta. ¿Eh? ¿Me entiendes?
tal como está la pregunta, la respuesta sería 0. ¿Sí? Pero lo más probable es que te hayan, acá pues la distancia del, dice, determina qué distancia del espejo. Si esto lo cambio por espejo, la respuesta sería 40. Pero si es objeto, la distancia sería 0. ¿Ya? Quiero que entiendas eso porque te pueden preguntar cuál es la distancia. Mira, vamos a suponer que el I te hubiera salido 30. ¿Está bien? 30. Y tú dices, ah, ya la respuesta es 30. No, pues, ¿no? No, mira, ve, si el I te hubiera salido 30 y la pregunta es distancia del objeto a la imagen, entonces esa distancia, la distancia entre los dos hubiera sido 10. ¿Me entiendes? O sea, una cosa es la distancia imagen, ¿ya? La distancia imagen, recuerda que se mide respecto al vértice. Pero otra cosa es la distancia. ¿Esto de qué cosa es? La distancia de la imagen al objeto. Eso es otra cosa. ¿Está bien? Una cosa es distancia imagen. ¿Está bien? Este es, cuando dice distancia imagen, es con el vértice del espejo. Y otra cosa es entre la distancia que hay entre el objeto y su imagen. ¿Está bien? ¿Me entiendes? Entonces acá, de acuerdo al enunciado, la respuesta sería 0. ¿Está bien? Entonces, siempre leer bien para poder tener pues claro, ¿no? La respuesta, ¿ya? Porque te pueden preguntar esto también, ¿ya? Muy bien. ¿Me entendiste este problema? Porque este problema ya es un poco más complejo. ¿Lo entendiste? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Correcto. Bien, muchachos, espero haberles ayudado con esta parte de óptica. Es cuestión de que ustedes repasen y por favor pásenlo siempre a su cuaderno, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.